Tardes a todos y a todas. Mi nombre es Yolanda García Beltrán y soy becaria postdoctoral en el Colegio de México. El día de hoy quiero presentarles algunos avances de una investigación que estoy comenzando sobre el litio en América Latina. Bueno, comencemos por decir que el litio es un mineral estratégico para la transición energética hoy en día, debido a sus características físico-químicas que lo hacen idóneo para almacenamiento energético. Por esta razón, es utilizado en baterías de autos eléctricos, de paneles solares, de celulares y de otros aparatos tecnológicos, pero sus usos realmente son variados. Se usa, por ejemplo, también en la elaboración de cerámica y en la industria farmacéutica, aunque en mucho menor medida. En la imagen que tenemos en pantalla del lado izquierdo, vemos cuáles son los países que más litio están produciendo en el mundo. El país que encabeza la lista es Australia, seguido de Chile. China se ubica en tercer puesto y Argentina en cuarto. Sin embargo, como vemos en la imagen de la derecha, Bolivia es el país que tiene la mayor cantidad de recursos de litio realmente. Lo que sucede es que no los está explotando de manera comercial hoy en día. Ahora bien, el litio se encuentra en diferentes tipos de depósitos en el mundo. La mayoría de ellos están en salmueras, como ocurre en América del Sur, en Chile, Argentina y Bolivia. Pero también hay yacimientos que se encuentran en roca, como ocurre en Australia, y en menor grado en arcillas, como es el caso de México. Hay otros casos especiales donde encontramos presencia de litio en pozos petroleros o geotérmicos. Aquí tenemos un ejemplo de presencia de litio en salmueras y en roca. Bueno, ya comentaba que el papel de América del Sur es muy importante. Chile y Argentina están entre los principales productores. A esta región se le conoce como el Triángulo del Litio. Empecemos por hablar un poco del caso de Argentina. Argentina, aunque es el cuarto productor mundial, puede escalar posiciones en los próximos años. De hecho, se espera que rebase a Chile. Esto porque actualmente hay en el país 50 proyectos en distintas fases, en distintas etapas. El primer proyecto operativo en el país comenzó en 1998, el proyecto Fénix, y las provincias ricas en este recurso son Catamarca, Salta y Jujuy. Algo importante a resaltar son las estadísticas. Por ejemplo, para darnos una idea de la importancia que el litio está adquiriendo, vemos que en 1999 la cantidad de litio que Argentina producía era apenas el 0.1% a nivel mundial y hoy en día ese porcentaje llega hasta el 7%. En esta tabla vemos los proyectos que ya están extrayendo litio en el país. Hay una serie de características que hacen a Argentina atractiva para la inversión privada, para las compañías mineras que deseen extraer litio. Esas características están dadas o facilitadas por el código normativo, el Código de Minería, la Constitución Nacional y la Ley de Inversiones Mineras. Por ejemplo, Argentina es una federación. Las provincias tienen una gran capacidad de decisión sobre sus recursos. Son las provincias las encargadas de firmar contratos con las empresas mineras y son las provincias las encargadas de realizar los estudios ambientales y sociales. Estas provincias pueden ganar un 3% de las ganancias que haya obtenido la minera. Sin embargo, este 3% pocas veces es íntegro. De ahí se descuentan algunos impuestos, gastos por concepto de transporte, etc. El porcentaje realmente termina siendo menor. Además, el litio es concesionable en el país, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia. Bueno, aquí se le trata como a cualquier otro mineral y esa es una gran ventaja para los inversionistas. Además, ellos gozan de incentivos fiscales. Estos incentivos se han hecho más grandes
a partir de 2014, cuando el gobierno de Javier Milei implementa el régimen de incentivo para grandes inversiones RIGI. Por citar algunos ejemplos, bueno, se les condonan impuestos, además se les hace devolución de IVA en tiempo récord, se les permite que importen insumos o maquinaria sin gastos de importación, valga la redundancia, y algunos críticos creen que esto provoca competencia desleal con los proveedores locales. Y es que la política de Milei efectivamente ha estado marcada por una apertura al sector privado. En esta imagen lo vemos con el CEO de Río Tinto, una de las empresas mineras más importantes en el mundo. Y hay que resaltar también que la industria del litio en el país ha generado conflictividad socioambiental. Por ejemplo, hace unos años, pueblos indígenas denunciaron que el río Trapiche se estaba secando a consecuencia de las operaciones de la minería. Para hablar un poco del caso de Bolivia, decíamos ya, tiene las mayores cantidades de litio del mundo. Gran parte de estos recursos se ubican en el Salar de Uyuni. El país tiene una historia muy extensa en cuanto a recurso litífero, la exploración para localizar este recurso empezó en 1980. Desde 1984 se le decretó como un recurso estratégico y se creó el Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, Ciresu, en 1985 para encargarse de la explotación del Salar de Uyuni. Por diversas razones, estos planes no prosperaron hasta el 2018, que se nacionaliza el litio bajo el gobierno de Evo Morales y se delega a la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, como la responsable para ver el tema. En 2009 se promulga una nueva constitución que reitera la importancia estratégica de los recursos de los salares y las almueras. En 2014 la ley de minería nuevamente nos repite este carácter estratégico y en el 2017 se crea la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos. A pesar de todos estos esfuerzos, Bolivia ha sido incapaz de extraer litio de manera comercial por factores que van desde lo político, lo económico, lo social, lo ambiental, etc. Ha habido varios intentos. En el 2018, por ejemplo, se firmó un acuerdo con una empresa alemana, Asisa, el cual tuvo que ser cancelado por presión social y por una crisis política en el país que terminó incluso con el exilio de Evo Morales. Actualmente, Bolivia intenta llevar a cabo un nuevo plan de extracción usando nuevas tecnologías y firmó en el 2024 dos contratos, uno con una empresa rusa, Uranium One Group, y con una empresa china, CVC. Aunque se dice que el Estado va a tener una participación mayoritaria en estos proyectos, parte de las críticas se han centrado en que son contratos desventajosos para el propio gobierno boliviano, que está obligado, por ejemplo, a pagar en especie, es decir, con litio, a estas empresas por invertir. Y bueno, entre otros factores, hay factores geológicos también. El litio en Bolivia se encuentra mezclado con altas cantidades de magnesio, lo que hace que su extracción sea más compleja, más difícil. En el Salar de Uyuni llueve muy poco, por lo que los salares no podrían recargar el recurso hídrico que se va a ocupar durante la extracción del litio. En fin, los factores que llevan a que hasta ahora haya fracasado esta extracción pues son de diversa índole, como vemos. En Chile, ¿cuál es la situación? En Chile hay 60 salares
y el recurso litífero está concentrado en el desierto de Atacama, pero resulta que es también el hogar de diversos pueblos originarios, pueblos atacameños, pueblos aymaras y quechuas, por ejemplo. Aquí se descubre la presencia de litio en 1962, cuando la empresa estadounidense Anaconda empieza con estas labores y descubre que en el Salar de Atacama pues hay una cantidad importante de litio. En 1979 tienen lugar cambios políticos que hacen que el litio ya no sea concesionable, porque se dice que tiene una importancia en la industria nuclear. Sin embargo, algunas instituciones estatales, como la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, la Corporación Nacional de Cobre, Codelco, y la Empresa Nacional de Minería, se hacen de la titularidad de algunos yacimientos en el Salar de Atacama. Actualmente solamente 2 empresas llevan a cabo la extracción de litio en el país: CQM y Albemarle, compañías chilenas y estadounidenses respectivamente. Bueno, la historia de la extracción de este recurso es muy compleja, no voy a profundizar en elementos históricos, nada más quiero mencionar que inicialmente esta extracción estaba encabezada por el propio Estado en asociación con algunas empresas del sector privado, que poco a poco fueron ganando terreno y fueron reconfigurando estas negociaciones, dando cabida a otras empresas mineras, por ejemplo, Albemarle y CQM, que compran estos proyectos. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener tanto en algunas cuestiones, sin embargo es importante mencionar que actualmente el litio no es concesionable y una empresa solamente puede extraerlo por medio de 3 modelos, bien siendo una empresa estatal, por concesiones administrativas o por contratos especiales de operación de litio, CEOL. En el 2023 el gobierno de Gabriel Boric establece la Estrategia Nacional de Litio, que tiene como objeto, bueno, que haya una mayor extracción de este recurso en el país, pero también que la nación empiece a participar en la cadena productiva de litio, en la producción de baterías, por ejemplo, crear una empresa nacional de litio, que haya inversiones en el aspecto científico, en desarrollo social, que haya una red de salares protegidos, que, es decir, blindar algunos salares de la extracción de litio, crear un instituto tecnológico de investigación, etcétera. Es un proyecto muy ambicioso. ¿Qué pasa en México? México es un caso especial porque los yacimientos de litio están en arcillas, lo que hace que su extracción sea mucho más complicada. No hay al día de hoy ningún proyecto en el mundo que esté extrayendo litio de arcillas. ¿Dónde se concentra el recurso litífero? En el norte del país, sobre todo en Sonora, en la población de Bacadehuachi. Aquí el recurso fue descubierto en 1992 por un geólogo sonorense llamado Martín Vidal. Él se hace de 4 concesiones y después negocia con una compañía canadiense, Bacanora Minerals, para cederle estas concesiones. Esta compañía empieza a cotizar en la bolsa de valores especulando y se asocia con otras compañías a su vez, la canadiense Cadence Minerals y con la china Ganfeng Lithium, que al pasar del tiempo sería la titular del proyecto, es decir, Ganfeng Lithium adquiere el 100% del proyecto. Y aunque se esperaba que la producción iniciara en 2019, a la fecha esto no ha ocurrido.
Voy a mencionar también que el marco normativo de la minería en México está regido por la Constitución, por la ley minera y ahora por el estatuto orgánico de una empresa paraestatal creada en 2022 llamada Litio para México. Esta empresa se crea con la finalidad de gestionar todo lo referente al litio, ya que se nacionaliza bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Formalmente en el 2023 se lleva a cabo esta nacionalización. Algo muy polémico ha sido la cancelación de concesiones. Ganfeng Lithium perdió sus concesiones porque el Estado mexicano las canceló en el 2023 y desde el 2024 hasta la fecha tienen un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Por lo tanto, hay incertidumbre en el futuro de este proyecto, en qué va a pasar, y México no tiene certeza ni siquiera de la cantidad de reservas o de recursos de litio en el país. Aunque el Servicio Geológico Mexicano ha realizado estudios de exploración, su titular ha declarado que no tienen dinero suficiente para llevar a cabo esas exploraciones. Bueno, para finalizar esta presentación, ¿cuáles son las conclusiones? El litio es hoy un mineral estratégico, sin embargo, hay dos discursos. Uno que resalta su importancia y la urgencia de contar con este mineral y otro que dice que no es viable. Es decir, en los últimos años ha caído el precio del litio, por ejemplo, razón por la que muchas compañías han frenado sus proyectos. La experiencia latinoamericana en general ha sido accidentada. Argentina y Chile tienen una importante presencia en el panorama internacional, pero realmente no han tenido una evolución de la industria acelerada. Chile, por ejemplo, lleva años con estas dos compañías operando. Argentina busca consolidar la industria litífera dándole apertura al sector privado, un proceso en el que el Estado pierde protagonismo y queda desdibujado. Bolivia y México, por el contrario, han nacionalizado el recurso sin que esto tampoco a la fecha demuestre tener beneficios. La industria del litio se ha visto obstaculizada por diversos factores, como ya decíamos, políticos, económicos, ambientales, geográficos, etcétera. Y aunque en estos casos se busca demostrar la rectoría de Estado y que el Estado tenga un trato preferencial, en la práctica se demuestra que el Estado ha sido débil para sortear los retos que la industria del litio exige. No cuentan con un presupuesto ni la tecnología adecuada y además en muchos casos no tienen ni siquiera una certeza normativa o política que permita que se consoliden estos proyectos. Chile se ubica en un punto medio, busca hacer un equilibrio entre el papel del Estado y del sector privado. Sin embargo, tampoco ha tenido gran éxito. Dos compañías anunciaron la cancelación de su participación en proyectos de litio recientemente y pareciera que las realidades nacionales de los países latinoamericanos se ven rebasadas por las condiciones internacionales, las condiciones geopolíticas y estructurales. Por ello yo concluyo proponiendo el concepto estatalidad disminuida, porque las diferentes estrategias implementadas por las naciones latinoamericanas no han sido fructíferas a grandes rasgos, con algunos aciertos, algunos tropiezos, pero me parece importante este concepto para referirme a que el Estado queda se queda corto pues en lo que requiere la industria del litio para despuntar. Podemos abordar ahora en la sesión de preguntas y comentarios un poco más de esto. Lo dejo hasta aquí por cuestión de tiempo. Agradezco mucho su atención y quedo atenta.